Pablo? Muchísimas gracias por la pregunta. Y como usted muy bien indicaba, estimado Jesús, las políticas públicas son fundamentales, pero si algo nos ha dicho la evidencia científica y la experiencia internacional es que la atención de fenómenos estructurales como la desnutrición crónica infantil requieren de sostenibilidad en el tiempo. Y eso lo que quiere decir es que independientemente de cuál sea el gobierno de turno, si es de izquierda, si es de derecha, si es blanco, si es negro, si es amarillo, del color que sea, de la ideología que sea, los estados, los gobernantes y los países tienen la obligación de priorizar esta temática y darle continuidad al trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años. Y en ese sentido, desde la lógica, si se quiere, un poco más política, los ciudadanos y las ciudadanas tienen no solo una responsabilidad en el sentido de la crianza que tienen con sus niños, con sus niñas, de manera adecuada para prevenir la desnutrición crónica infantil, sino también tienen una responsabilidad política. Y esto es importante decirlo porque no podemos perder de vista que el Ecuador en pocos meses, en febrero del 2025, va a volver a pasar por un proceso electoral, un proceso político donde vamos a escoger a la cabeza del gobierno. Y aquí es importantísimo que las personas puedan votar por aquellas personas que están haciendo propuestas específicas, tangibles y reales sobre cómo prevenir y cómo reducir este fenómeno. Porque muchas veces el problema que solemos tener también es que nos desconectamos de cuáles son las propuestas que están haciendo los gobiernos. Y una primera responsabilidad que tenemos las y los ecuatorianos como mandantes es votar por quien está proponiendo soluciones a los problemas graves. Pero asimismo, no solo tenemos esta responsabilidad de hacer esta conciencia y votar por quien está generando alternativas y propuestas para atender el principal problema de desarrollo del país, sino que en caso que una persona que haya hecho una propuesta y no le esté cumpliendo, tenemos también esta responsabilidad de exigirle que cumpla aquello que está proponiendo. Y finalmente, para terminar esta parte, también hay algunos otros elementos, si se quieren, un poco más de índole del día a día que las personas podemos implementar para contribuir a prevenir la desnutrición crónica infantil. Y tal vez uno de los más importantes y el primero es que ni bien la persona, la mujer, haya detectado que esté embarazada, asista de manera inmediata al centro de salud con el objetivo de hacer controles regulares. Y en medida de lo posible, lo ideal es que estos controles puedan ser de manera mensual y para eso pueden asistir al centro de salud más cercano, siempre y cuando naturalmente no hayan problemas alrededor de la situación o el funcionamiento de este centro de salud. Pero otras cosas se pueden ir haciendo, como por ejemplo, una vez que haya nacido el niño, un elemento central es garantizar la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño o la niña y de manera complementaria hasta los 2 años de edad. Y un segundo elemento que podemos hacer también las personas, y esto es algo bastante sencillo, y ya lo hemos hecho en este país, es por ejemplo el lavado de manos. Y esto fue algo que lo pudimos hacer como país y el mundo lo hizo en el contexto de la pandemia, donde constantemente estábamos con los geles o con los alcoholes o lavándonos las manos. Y esto es una práctica muy importante porque el lavado de manos lo que significa es que estamos reduciendo el nivel de bacterias que tenemos en las manos y al reducir el nivel de bacterias, reducimos la probabilidad de poder transmitirle una bacteria a un niño y una niña que pueda derivar en un episodio, por ejemplo, de parasitosis o en un episodio diarreico. Y pongámonos a pensar lo que significa que un niño recién nacido de 2 o 3 meses tenga un episodio diarreico. Es extremadamente complejo. Ujú. Y finalmente, un tercer elemento que también pueden ser a las personas desde el ámbito del día a día es diversificar la alimentación. Y entiendo que esto puede llegar a ser complejo porque hay contextos socioeconómicos muy desafiantes. Sin embargo, también hay recetas y alternativas económicas que se pueden implementar en la alimentación, en este caso, tanto de la madre y del niño una vez que ya cumpla los 7 meses de edad. ¿Ya que me refiero un poquito con esto de la diversificación alimentaria? Es la forma más sencilla de saber que nosotros estamos diversificando nuestra alimentación es en función de los colores que tenemos en nuestro plato de comida. Entonces, imaginémonos que, por ejemplo, estamos comiendo un plato de fideos con arroz.
esto es más o menos, estamos manejándonos los alimentos entre los colores blancos y amarillos. Ujú. Pero ¿qué pasa si yo le meto, por ejemplo, una zanahoria? Y estoy añadiendo otro color, que en este caso puede ser el naranja. ¿Qué pasa si es que yo le introduzco una remolacha? Ya estoy metiendo el morado. ¿Qué pasa si yo le meto una lenteja? Ya estoy introduciendo el café. Y entre más diversificados sean los colores de un plato, mejor va a ser la alimentación. Entonces, esos son tres comportamientos básicos que pueden desarrollar las personas para prevenir la desnutrición: lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y de manera complementaria hasta los 2 años de edad del niño o la niña, lavado de manos, diversificación alimentaria y en el ámbito político no nos podemos olvidar, votar por quien está proponiendo soluciones y quien no las cumpla, exigir que las haga. Muy bien, en estos temas que usted ha planteado, que la comunidad debe tener bastante claro, por ejemplo, en el tema político, saber elegir a buenos políticos. Y efectivamente ponía el ejemplo de que estamos ya a la vuelta prácticamente de este proceso electoral. Hemos visto de que muy poco en los debates se habla del tema de la desnutrición crónica infantil. Y no solo hablamos de quienes tienen la competencia estatal, el Estado como tal, sino también incluso hablando de autoridades locales, hablando de gobiernos provinciales, gobiernos municipales, que de pronto se preocupan por realizar calles, que está bien, realizar otro tipo de obras, pero obras sociales que dan salud, calidad de salud a las personas, no las hemos escuchado. Pero estos temas, los ciudadanos, ¿cómo pueden exigirlo? Es lo que se preguntan. ¿Quiénes son los responsables exactamente? ¿Los gobiernos locales o el gobierno nacional, Juan Pablo? Gracias por la pregunta, Jesús. Y en efecto, digamos, hay distintos espacios que la ciudadanía puede utilizarse, puede utilizarlos o puede apalancarse para poder hacer esa exigibilidad que lo voy a comentar en un momentico. Pero sí quería detenerme sobre la pregunta que usted realizaba en cuanto a quién tiene la principal Ujú. responsabilidad en el abordaje de la desnutrición crónica infantil. Y aquí es importante decir que la desnutrición crónica infantil, voy a usar una terminología un poco técnica, es un fenómeno multicausal o multifactorial. ¿Y esto qué significa? Cuando nosotros denominamos a un fenómeno o un problema como multicausal o como multifactorial, lo que estamos tratando de decir es que este fenómeno está explicado por diversos factores, por diversas variables, o son diversas las razones las que explican que este fenómeno esté aquí presente. Y la desnutrición es uno de ellos. De No la se misma podría manera, por decir, ejemplo, no se podría también decir puede ser uno la, es el responsable. justo eso es a lo que voy, que Claro. como un problema es multicausal, son varios los factores, asimismo son muchos los responsables, no Ujú. solo es uno. Si bien es cierto, el Estado central tiene la principal responsabilidad, como se dice coloquialmente, es quien tiene el sartén por el mango Ujú. para poder abordar los temas de desnutrición crónica infantil, no podemos perder de vista la competencia de los gobiernos locales, al menos en un elemento, en un determinante y en una variable que es de las más importantes, no solo para prevenir la desnutrición crónica infantil, sino para mejorar la calidad de vida en general, y es el agua. Los gobiernos locales tienen la competencia de la provisión del agua y el saneamiento. ¿Esto qué quiere decir? Del alcantarillado, del agua potable. Y esto es extremadamente importante porque pongámonos a pensar, yo decía hace un momento, la gravedad de lo que puede significar que un bebé de 1 o de 2 meses tenga un episodio de parasitosis en su estómago. Ahora, esto, si bien es cierto, puede ser reducido por el lavado de manos. Volvamos a ponernos a pensar, ¿qué significa que, por ejemplo, un bebé, en este caso, cuando ya tenga 7 u 8 meses, ya salga de la lactancia materna exclusiva? Por ejemplo, la familia cocina los alimentos con agua de mala calidad. Y lastimosamente, estimado Jesús, en este país, a día de hoy, en pleno siglo XXI, para darles una cifra, 4 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en este país consumen agua con la famosa bacteria E. coli. Y lastimosamente, esta es una bacteria que está presente en las heces fecales. Entonces, el agua que están consumiendo los niños y las niñas en este país es de muy mala calidad, y lo repito, son 4 de cada 10. Es decir, estamos casi llegando al 50%
de los niños en este país que consumen agua de mala calidad. Y eso es una responsabilidad del gobierno local. Y asimismo, como usted bien decía, Jesús, es importante que se hagan las carreteras, pero se tienen que canalizar las inversiones hacia aquellos elementos que van a transformar la calidad de vida de las personas y aquí no hay dónde perderse. El agua es una salida importantísima. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la sociedad son elementos complejos y vuelvo un poquito a dónde puede, por ejemplo, la ciudadanía participar en estos procesos de exigibilidad para también, de alguna manera, hacerle un contrapeso natural a los gobiernos locales. El primero, bueno, son, por ejemplo, la producción de los presupuestos participativos o de las asambleas comunitarias o de la silla vacía. Pero yo creo que tenemos hoy una ventaja que no teníamos hace algunos años y son las redes sociales. Las redes sociales a día de hoy son un espacio bajo el cual sí podemos generar presión a las autoridades a través de una organización bastante sencilla, inclusive tan sencilla como utilizar un hashtag. Como utilizar un hashtag en el cual, por ejemplo, agua para Santa Elena, o agua para Salinas, o agua para La Libertad, o agua para el cantón que nos vayamos poniendo de acuerdo. Pero cómo la sociedad se organiza también para empezar a generar estos tweets, utilizar las redes sociales, hacer posts en Instagram, en Facebook, en las redes que se utilizan, y mostrarle al gobierno local y al gobierno central que este es un tema relevante para la ciudadanía. Y esto es bien importante decirlo porque muchas veces cuando nos movemos en la arena política, las y los políticos funcionan a través de incentivos. ¿Y cuál es, por ejemplo, su principal incentivo? La reelección. Por dar un ejemplo, que tenemos a día de hoy en nuestra Constitución que nos permite tener 2 mandatos a nivel de los mandantes. De los mandatarios. Es importante que podamos nosotros demostrarle a los políticos que esto es un tema relevante y que esto se transforme en un incentivo para ellos gestionar estas acciones, para a través de esta gestión poder ellos reelegirse, mantenerse a través de una gestión eficiente donde responden a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, hay distintos espacios que se pueden utilizar, como comentaba, que ya son de índole un poquito más institucional, como la silla vacía, los presupuestos participativos, las asambleas comunitarias y demás. Pero las redes sociales son un elemento importantísimo que podemos utilizar, que están a nuestra disposición, que a día de hoy la gran mayoría de ecuatorianos están utilizando teléfonos inteligentes, están utilizando internet, tienen capacidad de poder utilizar estos instrumentos para poder presionar a los gobiernos. Y asimismo reconocer esta multicausalidad que está detrás de la desnutrición, donde tenemos que exigirle al Estado central servicios de calidad y de calidez, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa cuando una persona va a un centro de salud y no se le está atendiendo de manera adecuada? Esta persona tiene que denunciarlo. Y va a ser a través de este ejercicio ciudadano, cívico, democrático, comprometido con la realidad de lo que está sucediendo, inclusive me atrevo a decir hasta republicano en el concepto más básico, que podemos también generar este ejercicio de ciudadanía efectiva, donde no solo ejercemos la democracia cada 4 años, sino estamos democráticamente sobre la base de nuestros derechos, exigiéndoles a los distintos niveles de gobierno que cumplan con la gestión que deben cumplir, y para ello las redes sociales son un elemento fundamental. Y asimismo, compartir información, conectarse con las comunidades, conectarse con el barrio, conectarse con organizaciones como las que yo represento, que nos puedan mandar también estas situaciones, estas alertas, y empezar a trabajar desde la ciudadanía proactiva, porque lastimosamente lo que estamos viviendo a día de hoy en el Ecuador nos obliga, nos exige como ciudadanos, como ciudadanas, como ecuatorianos, a trabajar de la mano, a poner el hombro y exigirle a los gobiernos, pero asimismo también proponerle alternativas y soluciones. Juan Pablo, al mencionar de que el tema de la desnutrición crónica tiene muchos factores o muchos responsables, porque son muchas las causas que lo provoca, esto también podría interpretarse de que no es un problema de personas con bajos recursos económicos, sino un problema social que podría estar presente en todas partes, en personas que tienen mayor acceso y aquellos que de pronto por situaciones económicas están privados de aquello. Exactamente. Ahí, estimado Jesús, le dio, como se dice coloquialmente, en el clavo.
Muchas veces tendemos a pensar que estos fenómenos como la desnutrición están presentes solo en las clases más desfavorecidas Ujú, o lo que se conoce, lo que se conocería técnicamente como las personas en condición de pobreza o pobreza extrema. Pero la ujú, evidencia lo que nos dice es que cuando nosotros dividimos a la sociedad en cinco grupos, que es lo que se conoce como los quintiles. Y si yo pongo el grupo uno, es el grupo, por ejemplo, que está en mayor condición de vulnerabilidad en términos de pobreza, y el grupo 5 es el grupo que tiene más ventajas en términos económicos, es decir, cuya situación económica es más favorecida. A día de hoy en el Ecuador, el 15% de niños y niñas del grupo 5, es decir, de este grupo de mayor, digamos, comodidad económica, ujú. sufre de desnutrición crónica infantil. Entonces, esto lo que nos pone en evidencia es que, como usted bien decía, Jesús, no es un problema exclusivamente asociado a la pobreza, y es un problema que está presente en todos los rangos socioeconómicos del país, en las personas que están en condición de vulnerabilidad en términos de pobreza, las personas o las familias que están también en niveles medios, pero asimismo también, como mencionaba, las personas y las familias que están también en niveles altos. Y esto también creo que es importante porque asimismo debe invitarnos a generar esta reflexión de que este es un problema del país. Este es un problema político y es un problema público que requiere una atención inmediata para poder ser abordado. Y no solo porque también nos está afectando a todos y a todas en los distintos rangos, en las distintas provincias, en las distintas etnias, aunque sí hay que reconocer que a nivel étnico por ejemplo, la población indígena sí tiene problemas más graves en cuanto a desnutrición crónica infantil en Ujú. relación, por ejemplo, a los niños mestizos. Eh, pero esto también de alguna manera lo que nos debe invitar es que podamos trabajar de la mano. Y creo que esto es un mensaje importante también para traducirlo o para compartirlo con las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y es porque en este país, por diversos factores, es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo en distintas cosas. Es difícil que nos pongamos de acuerdo sobre temas de subsidios, es difícil que nos pongamos de acuerdo en temas de, por ejemplo, relaciones laborales, como lo puso en evidencia la consulta popular reciente. Es difícil que nos pongamos de acuerdo sobre temas de impuestos y demás. Pero al menos en lo que tiene que ver con la garantía de derechos de la primera infancia y con reducir y prevenir la desnutrición crónica infantil, este tiene que ser un punto de encuentro para todos nosotros. Este debe ser un espacio donde los ecuatorianos nos veamos como equipo, seamos como la selección, donde todos y todas rememos en la misma dirección y exijamos a las autoridades políticas, acciones directas. Si bien es cierto, nosotros también tenemos una corresponsabilidad como cuidadores de niños, como mencionaba, cambiando comportamientos sencillos como la lactancia materna, el lavado de manos, de la diversificación complementaria. Sí tenemos una responsabilidad política con el país en el sentido de que si es que nuestros niños y nuestras niñas sufren de desnutrición crónica infantil a día de hoy, lo que estamos haciendo es comprometiendo su desarrollo integral, porque es en el inicio de la vida, en estos primeros años de vida, donde se sientan las bases del desarrollo de una persona. Y si es que no, en estos inicios, en estos primeros años, en estos primeros días de vida, no hay un adecuado desarrollo, no hay un adecuado entorno de protección de estos niños y estas niñas, van a haber afectaciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y pongámonos a pensar, solo para darles una cifra, que la desnutrición crónica infantil le cuesta al país anualmente 2.600 millones de dólares. Para darle una referencia, más o menos el presupuesto total que tiene el Estado ecuatoriano para el tema de los subsidios son 3.000 millones y piquito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es un problema tan grave Ujú. que si es que logramos solventarlo, podemos liberar importantes recursos para el Estado para poder seguir invirtiendo en otras áreas extremadamente sensibles. Y que lastimosamente, y esto también es grave, estimado Jesús, que de estos 2.600 millones de dólares que le cuestan al Ecuador la desnutrición crónica infantil, el 90% de estos 2.600 millones están explicados por pérdidas de productividad. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de desnutrición crónica infantil, en el futuro estamos hablando de un problema de competitividad. Y esto se explica porque los niños y las niñas que sufren desnutrición crónica infantil y como mencionaba, que no tienen estos entornos protectores,
y al no tener estos entornos no pueden sentar las bases del desarrollo de manera adecuada. Esto les va a afectar después, por ejemplo, cuando estén en su edad, en la edad escolar. Claro. Y asimismo les va a afectar también cuando estén en su edad adulta. Y si es que en este caso hay estas afectaciones en el inicio de la vida, y si a esto sumamos que, por ejemplo, no hay agua, y sumamos que no hay centros de salud, y sumamos que no hay escuelas, y sumamos que no hay trabajo, lo que estamos de alguna manera haciendo es entregándoles también a los niños y a las niñas de estas bandas delictivas, Ujú. porque no se están atendiendo sus derechos de manera efectiva. Y entonces volvemos a este punto donde todo inicia desde los niños. Y si es que queremos, nosotros tenemos una frase en la organización en la cual yo represento que dice, si queremos cambiar la historia en su conjunto, tenemos que cambiar el inicio de la historia. Y eso pasa por voltear la mirada a la niñez y por reconocer su principal problema, que en este caso es la desnutrición crónica infantil, y trabajar como equipo para poder potenciar el desarrollo del país por un lado y por otro también quitarles a nuestros niños y a nuestras niñas a las bandas delictivas que lastimosamente se están aprovechando de estas situaciones. Muy bien, Juan Pablo, queremos agradecerle por compartir con nosotros esta información valiosa y traer a la mesa uno de los puntos que a veces queda de lado, el tema de la desnutrición crónica infantil y sobre todo el daño que provoca en la actualidad y a futuro, como bien lo hemos hablado. Juan Pablo, su mensaje en la parte final. Muchísimas gracias, Jesús. Primero que nada, igual un agradecimiento a todas las personas que nos están escuchando. Y mi mensaje final sería que pensemos que un Ecuador distinto, un Ecuador justo, un Ecuador donde las personas, pero particularmente los niños y las niñas se puedan desarrollar, es posible. Y es posible siempre y cuando nos juntemos, siempre y cuando trabajemos en el mismo lado, seamos un equipo y rememos todos y todas al mismo lado, asumiendo las responsabilidades desde la ciudadanía, pero asimismo desde el Estado. Pero yo les animo a las personas que nos están escuchando a pensar positivamente que, como menciono, si trabajamos hombro con hombro, codo con codo, los distintos sectores de la sociedad, vamos a poder darle la vuelta a estas realidades vinculadas a la desnutrición crónica infantil y a través de ello cambiarle la cara al Ecuador, que a día de hoy está sufriendo momentos bastante complejos y sensibles. Así que muchísimas gracias, igual Jesús y María José, a ustedes por su compromiso para poder abordar estos temas tan complejos y que requieren de una audiencia extremadamente amplia para generar esta conciencia alrededor de esta temática. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Son las 9 de la mañana, tenemos que irnos a la pausa, amigos, luego de esta importante entrevista, pero mucha atención también a esta excelente información que nos llega, porque desde el GAT municipal de La Libertad nos informa que se está realizando la Brigada Médica Pasión por la Salud. Esta es una iniciativa dedicada a ofrecer servicios médicos gratuitos a las familias libertenses. La Brigada Médica se lleva a cabo este martes 16 de julio a partir de las 9 de la mañana, es decir, en estos momentos, en la sede del barrio Virgen de El Carmen. Durante esta jornada se brindarán los servicios médicos de manera gratuita, consultas médicas general, ecografía abdominal, pediatría, obstetricia, terapia física, entrega gratuita de medicamentos, y por eso es que se invita a todos los vecinos a aprovechar esta gran oportunidad de recibir atención médica de calidad sin costo alguno. Así es que se hace la invitación. Y un dato interesante que les paso, el alcalde de la ciudad, Pancho Tamariz, estará participando también de esta brigada médica. Así es que ya inició a partir de las 9 de la mañana. Son las 9 con un minuto, amigos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información.